Buenas tardes, amados hermanos. La paz del Señor esté con ustedes en esta tarde. Vamos a estar orando al Señor y compartiendo la palabra del Señor en este devocional. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Vengo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor, hacia nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para saber cómo vivir en estos días, Señor. En estos días que son terribles, que son difíciles, que son peligrosos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Señor, para vivir como creyentes, como cristianos, que queremos, Señor, cada día, Señor, crecer en tus caminos, Señor. Cada día ser más como tú, Señor. Ayúdanos a vencer las tentaciones. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Y cada día, Señor, confesamos, Señor, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, Padre amado. Líbranos, Señor, del mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés 10, del 1 al 19. Y le puse como título: Nuestra vida testifica, hermanos amados. Somos una carta la cual todos pueden leer, todos pueden saber quiénes somos, cómo andamos, ¿no? No tenemos una doble faz, ¿no? Aunque algunos sí, algunos no. Depende de nosotros, hermanos amados. Nuestra vida testifica delante del Señor cómo andamos, ¿no? Se está tomando nota de cómo andamos, qué oraciones son las que levantamos. Quedan anotadas nuestras oraciones en el libro del reino de los cielos, hermanos amados. Vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelencia de la sabiduría. Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Que Dios nos libre de caer en tentación, de dejar que esas moscas manchen nuestro testimonio cristiano, hermanos amados. Las moscas están por todas partes, hermanos, tratando de dañarnos, tratando de embarrarnos, tratando de ensuciarnos a los creyentes, hermanos amados. Inclusive hay gente que no es creyente y por una sola persona que es injusta en este mundo, la injusticia está tratando de ensuciarnos, está tratando de mancharnos, ¿no? Por más que intentemos a veces hacer las cosas bien delante del Señor, andar en santidad delante del Señor, siempre hay un error que va a ser remarcado, ¿no? Por el enemigo o por los hijos del enemigo, por el mal que se cierne en este mundo, hermanos amados. Inclusive entre nuestros propios hermanos de la iglesia, a veces somos juzgados, somos señalados, ¿no? Pero tengamos esa sabiduría, ¿no? De dejar las cosas al Señor, hermanos amados. El versículo 2, vamos a leer versículo 2, dice: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Estamos en el reino de Dios. Y desde la antigüedad, siempre, desde que el hombre cayó en pecado, se cierne, ¿no? en este mundo, inclusive desde cuando el enemigo fue echado del cielo, ¿no? Está el mal y el bien. Acá está hablando de la derecha y la izquierda, pero no está especificado cuál es el bien, cuál es el mal, ¿no? Si la derecha o la izquierda. El enemigo a veces se pone de un lado o del otro, ¿no? Para confundirnos, ¿no?
pero que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para discernir entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, en este mundo donde los injustos proclaman ser justos, ¿no? Donde la gente que le dice, hay gente que le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Que Dios nos ilumine y nos dé sabiduría, hermanos amados. El versículo 3, vamos a leer, habla del necio, ¿no? El necio y el sabio. Dios nos dé sabiduría para vivir sabiamente. El impío y el necio. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Actualmente los impíos ya no se avergüenzan de ser impíos, ya no se ocultan para demostrar a los demás que son impíos, que son malvados, ¿no? El impío no puede eludir, no puede disfrazar su verdadera condición cuando va por el camino de la vida, en la que vamos todos juntos, ¿no? Esta persona se lleva por delante todo, sea quien sea, ¿no? Los impíos, Dios nos libre, hermanos amados, de ser necios. Dios nos dé sabiduría para caminar de acuerdo al camino de Dios, al camino de la justicia de Dios. Y no seamos soberbios, no seamos psicópatas, no seamos inicuos, no seamos perversos, no seamos juzgadores de otros, hermanos amados. Que Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé discernimiento, hermanos amados. Versículo 4, vamos a leer hasta el 7. Y si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Padre amado, bendito Dios, este mundo del revés, ¿no, hermanos? En el que nos gobierna la injusticia, en el que nos gobierna este mundo, ¿no? Pero el Señor nos da instrucciones de cómo manejarnos, ¿no? Cuando hay un corrupto en el poder, cuando hay un poder oculto, un poder malicioso en el poder, que hace nombramientos absurdos, en el que pone a los ignorantes en los puestos altos y a los sabios los hace andar de a pie. Como hijos de Dios debemos cuidar, tener bien claro cuál es nuestra identidad de hijos de Dios, para que ningún enemigo nos confunda, para que ningún hijo del enemigo nos haga perder nuestra identidad, porque intentarán hacernos perder nuestra identidad. De pronto un día te bajaron el precio, ¿no? Y vos decís, si hace 10 años que estoy en esta empresa, ¿no? Pero un día te bajaron el precio, ¿no? Y vos decís, si hace 30 años que sirvo en esta iglesia. Pero de pronto llega alguien nuevo y, ¿no? Ya los ojos están sobre esa persona nueva y a ti ya no te consideran, ya no te escuchan, ya no vienen cuando haces las reuniones, ¿no? Te empiezan a criticar, a desvalorizar, para quebrar tu autoestima, ¿no? Pero no son ellos, es el espíritu que está detrás de ellos, hermanos amados. No tenemos lucha contra sangre ni carne, hermanos amados, sino contra las potestades de las tinieblas. Recuérdenlo, hermanos amados. Que Dios nos ayude a persistir, a no dejar nuestro lugar, ¿no? Dice acá que no dejemos nuestro lugar. Hermanos amados, si tú estás en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu ciudad, inclusive en tu familia, hermanos amados, los propios de la familia se ponen a veces contra uno.
y hemos pasado cosas y seguimos pasando, hermanos amados. A veces se ponen en contra nuestra, pero no son ellos, son los que están detrás de ellos, hermanos amados. No dejen el camino del Señor, no dejes el ministerio, ¿no? No dejes, porque tú sirves al Señor, ¿no? Tú trabajas para el Señor, no trabajas para esas personas, hermano. Hermano amado, ten en cuenta quién sos. Y cuando tenemos en cuenta quién sos y de dónde te sacó el Señor, no dejas las cosas del Señor, no dejas el ministerio que te dio el Señor. No dejas el mensaje que te dio el Señor, ni el camino del Señor, ni ninguna de las cosas, hermano. Tenemos que resistir hasta el final, hasta el último día, hasta que el Señor nos lleve o hasta que Él venga. Hermanos amados, no dejen de servir, no se desanimen por ningún motivo, hermanos amados. Cada uno tiene que tener en claro quién es, quién lo llamó y de quién es el poder. El poder más allá de lo que se ve, ¿no? El poder que está más allá. El enemigo podrá tener un cierto poder, ¿no? Para humillarnos algunas veces. Pero Dios tiene más poder. Dios es el poderoso y en sus manos estamos. El mundo entero, hermanos amados. Por las situaciones que estamos viviendo, hermanos amados. En los países, en las guerras, en las invasiones, en las amenazas, hermanos amados. Latinoamérica, ¿no? El mundo. Estamos siendo amenazados por las fuerzas del enemigo, por las fuerzas del mal, por las fuerzas espirituales. Es una lucha espiritual, hermanos amados. Versículo 8 y 9, vamos a estar leyendo. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Gloria a Dios, hermanos amados. Hace como 2 años acá en mi país había gente, ¿no?, cuya maldad los llevó a desear el mal a otras personas y a tomar decisiones en los ciudadanos, en su ciudadanía, ¿no? Tomar decisiones que perjudiquen a otros, diciendo, total, a mí no me va a perjudicar, a mí no me va a llegar, pero yo quiero que mi vecino pierda el trabajo. Yo quiero que ese que desprecio, ¿no?, le vaya mal. ¿Y qué pasó 2 años después? Esas mismas personas que tomaron decisiones ciudadanas para perjudicar a otros, se están perjudicando ellos mismos. Ojo, hermanos amados, que Dios nos libre de caer en tentación, ¿no? Acá dice, la palabra de Dios lo dice, el que hiciera hoyo caerá en él. No hagamos hoyos, no hagamos bromas, no hagamos perjuicio a otros, ¿no? Porque nos va a llegar a nosotros mismos. La Biblia dice que si somos injustos vamos a cosechar esas consecuencias de nuestra injusticia. Que Dios nos libre, hermanos amados, de ser injustos, de estar del lado de lo injusto, ¿no? Actualmente hay gente egoísta, injusta, ¿no? Y tenemos que ser muy cautos, tenemos que cuidarnos en el trabajo, en la vida cotidiana, en la iglesia, en el ministerio, en el caminar, en lo familiar, amados hermanos. Cuidémonos de no hacer trabajos sucios para otros, porque vamos a recibir las consecuencias, hermanos amados. Que Dios nos ayude. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia,
mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Gloria a Dios, hermanos amados. Esto nos enseña a cuidar nuestras palabras, a ser cautos, a callar algunas cosas, a no exponer todo en algunas situaciones que en algunos casos ya es irreversible, ¿no? Acá dice, si la serpiente ya los picó, ya se equivocaron, ya no hay vuelta atrás, hermanos amados. Nos enseña a ser precavidos. Y en este tiempo, que estamos en tiempos peligrosos, más precavidos tenemos que estar. Tenemos que estar en cobertura, precavidos, sabiendo lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, cómo nos vamos a presentar, ¿no? A un público, a un grupo de amigos, a un grupo de hermanos, a unos niños que tengo que enseñar, de qué manera me voy a presentar, hermanos amados. Cuidar nuestro testimonio, cuidar todas las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos amados. Y a veces muchas cosas tenemos que callar, ¿no? A veces habrá cosas que tenemos que dejar pasar. Y tenemos que cuidar sobre todas las cosas nuestra energía. Nuestra energía y nuestra salud mental, hermanos amados. A veces en algunos ambientes tóxicos, de iglesias, de trabajos, de familias, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Nuestro corazón, porque de él mana la vida, hermanos amados. Cuidar nuestra energía, ¿no? Los que no conocen a Dios pierden su energía, ¿no? Pierden la energía porque no saben cómo transitar en la vida. Pierden su motivación porque no tienen otra motivación que sí mismo, ¿no? La motivación mayor de nuestra vida, los creyentes, es el Señor, ¿no? Si nosotros seguimos por el Señor, podemos perder todo, ¿no? Inclusive quedarnos solos de la noche a la mañana. Puede venir una guerra, una catástrofe. Hubo personas acá en mi país que perdieron la casa, porque allá en el sur, en Comodoro Rivadavia, se hundieron las casas. Tal vez hubo gente que puso su esperanza y su seguridad, ¿no? En haber terminado su casa y en tener su auto y en tener su comodidad, ¿no? Pero de la noche a la mañana se les hundió la casa, se perdieron todas sus pertenencias, ¿no? Y cuando ponemos nuestra esperanza en cosas terrenales, luego no subsistimos, nos puede venir una depresión, nos puede venir angustia, nos puede venir desesperanza, ¿no? Pero el cristiano fuerte y el cristiano que tiene poder, ¿no? Aunque pierda todo, el Señor sigue estando en nuestras vidas, el Señor sigue fortaleciendo nuestra vida para seguir adelante hasta el final y para resistir, hermanos amados. En nuestros conflictos cotidianos, muchas veces es saludable, ¿no? Dejar pasar algunas cosas, descansar en el Señor, enfocarnos en Dios y confiar en Él, hermanos amados. Gloria al Señor, aleluya. El versículo 16 dice, el versículo 16, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Bueno, Dios nos dé sabiduría para esforzarnos, ¿no? Y no sabiduría para quedarnos tirados, ¿no? Como ese muchacho que a la mañana ya se consume todo. Dios nos dé sabiduría para ahorrar. Nos ayude el Señor a administrar nuestro sueldo
nuestros bienes, ¿no? A saber administrar con sabiduría todas las cosas, hermanos. Les dejo esta porción bíblica para que sigamos meditando en ello. ¿Y qué significa meditar? Significa que lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, y que el Espíritu Santo te dé a ti el discernimiento, la unción, la sabiduría, para saber aplicarlo en tu vida cotidiana. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Hasta la próxima, hasta el próximo devocional. Bendiciones.